Arrancó finalmente la Copa América y ustedes saben que ni cabida a veces al fútbol cuando es un negocio, que esto que lo otro, pero qué lindo es ver a Messi con la 10, al Pulga en uno de sus últimos intentos por regalarnos una copa. Tráeme la copa, Messi, y tráeme la info, Lucas, claro, porque lo tenemos del otro lado a él, sí, a nuestro querido amigo periodista, casi piloto, me atrevo a decir, el señor Lucas Itzer. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo le va, Pastorle? ¿Cómo le va, Tuti? ¿Todo bien? Muy bien, amigazo. ¿Y usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Contento de estar de vuelta. Pasó un tiempito, ¿no? Hace rato que no aparecía por estos lares. Hace rato que no aparecías aquí en el aire de Cítrica, mientras estás dedicándole mucha más atención al aire en general, porque efectivamente estás... Al aire de los cielos. Al aire de los cielos. Exactamente. Por ahí andamos, por ahí andamos. Escuchan algún ruidito que anda dando vuelta, por ahí en una de esas soy. Guarda que por ahí. Salís volando. Puedo ser yo. Salís volando. ¿Cómo es, amigo, bueno, esto de ser piloto? ¿Cómo es? Contanos un poquito antes de ir con la info deportiva, que es lo que nos une hoy. Quiero saber qué onda. ¿Estás estudiando? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se hace para ser piloto en la Argentina? Es una mezcla de estudio, porque tenés que tener mucho conocimiento teórico, ¿no? Sí. Tenés que, o sea, un avión sale a volar y no sale a volar porque sí, vos necesitas saber qué es lo que te hace a volar, porque es lo que después va a hacer que vos sigas volando. Cuando Sí. despegues, eso es lo que... Hay muchas fuerzas y teorías que explican por qué un avión vuela. Claro. Entonces lo importante, en primera instancia, es saber eso, ¿no? Sí. Y después es vos tener la mano en el control. Es decir, uno cuando aprende a manejar un auto, Sí. le lleva un tiempo coordinar los pedales. Bueno, en el avión es más o menos parecido, Pato, Ah, Tuti. mira. Porque necesitas acostumbrarte a todo tu entorno. Yo me acuerdo la primera vez que me sacan el primer vuelo, ¿no? Donde Sí. me sacan el aire, el avión se movía por todos lados. Yo, Qué ¿qué onda cagazo. esta sensación? Que no era la misma sensación que vos sentís cuando, no sé, te vas de vacaciones y te tomas un avión. Claro. El cuerpo siente otras cosas. Y yo, pero esto no me pasaba cuando viajé a Catarata. Digo, ¿qué pasó? Saran. Claro, y después de un día para el otro no lo sentís más. Decís, ¿qué pasa? Que ya, o lo sentís, pero ya decís, está pasando esto. Empezás a sentir las fuerzas que te afectan Claro. y empezás a controlarlas un poquito más, ¿no? Empezás a Muy entender bueno. qué está sucediendo cuando sentís cada cosa y de a poquito te vas acostumbrando. Entonces, estudiar es un poco de eso, es una mezcla de la teoría pasada a la Física. práctica, ¿no? Claro, física, cuestiones mecánicas, etcétera. Hay que tener ganas, hay que tener ganas. Yo lo conozco a Sí. Luqui desde que era muy chiquitito y él, mientras yo jugaba al Winning Eleven o al FIFA, él se ponía un simulador de aviones y no era un simulador de volás así rápido y matás a los malos. Él salía de tal aeropuerto y programaba una llegada al aeropuerto de Roma a tal hora, ¿entendés? Y se sentaba así a mirar las perillitas y las cositas, que todo funcione bien. Tuti se muere de ternura. Te ibas a dormir, ¿no? Cuando metías un S6 a Roma, te ibas lo hacías, salías a las 9 de la noche y cosa de llegar allá a las 9 de la mañana y en el medio dormía. Claro. La realidad es que al ser un simulador te permite como que si más o menos lo dejaste todo bien y si no tenés ninguna desgracia, que me ha pasado, ¿no? Porque a veces sin querer toqué el joystick y me voy a dormir y al otro día te despertaste y estabas en el mar. No, claro. Claro, sin querer por ahí, viste, bueno, listo, apago todo, no apagás todo, porque si, digamos, apagás la pantalla, dejás Sí. el joystick ahí, pero sin querer lo tocaste, y eso te desactivó el piloto automático y vos te fuiste a dormir creyendo que estabas yendo a Roma y en realidad Una alta no avanzaste tragedia. nada. Para, Y o sea, quedaste ahí. es un simulador real, o sea, Claro, No, boluda. real, sí. De hecho- horario real. Sí, o sea, sí, tiempo real. Sí, Y sí. de hecho, dicho sea de paso, cuando me toca ir al simulador de la escuela de vuelo real, Sí. era el mismo simulador que yo tenía en casa. Ah. Es un simulador que se utiliza en las escuelas de vuelo, por lo tanto sí te da Después, a ver, como todo, le podés aplicar algunas boludeces y Muy Me bien. parece fascinante. Sí, esto. sí. ¿Qué Me Copa importa un América? huevo la Copa América. Contame más. No, Y no sé qué tremendo. más se puede contar, hay No, muchas tremendo. cosas, lo que pasa es que es un universo enorme, eso es lo que porque después aparece el tema de la meteorología, la parte Claro, física, ¿no? la parte mecánica, la parte motriz de tu cuerpo acostumbrándose a mover las palancas, los mandos, todo lo que es la parte de la inspección. O sea, tenés un universo enorme que nunca terminás de aprender y siempre hay uno más arriba que sabe más y vos arrancás y por ahí sabes más del que recién empezó, pero te dicen los instructores, me dice, a mí me agarra, no sé, un piloto de línea que tiene 1500 horas de vuelo y me pasa por arriba a mí Claro. que yo tengo 1000 por ahí. O sea, Claro. siempre tenés un escalafón donde siempre va a haber alguien que sabe más que vos y que tiene más experiencia, entonces no es como que no terminás nunca de aprender. Claro, claro. Bueno, acá llega, la gente evidentemente también tiene esas ansias de aprender porque llegan un montón
montón de preguntitas con ese respecto, pero los vamos a guardar para otro día. Un día, Luqui, Sí, te sacamos Dios. para hablar Un día, específicamente sí, de esto. aviación, un día, un Por especial de favor. aviación. Después, Sí, total. Un total. especial de aviación porque se está volviendo loca la gente, me ceba esto. Pero ahora nos llama la actualidad, amigo, y nos vamos justamente volando a Brasil, porque hay Copa América al final. Full COVID, pero hay. Hay Copa América, yo creo que era bastante difícil que la suspendan. Digo, se suspendió el año pasado, Sí. pero en realidad fue una postergación y este año se jugaba Claro. con el precio que cueste. Y fueron a tocar puertas a ver cuál era el que más dispuesto estaba y creo que era lógico que el que más dispuesto iba a estar era el señor Bolsonaro, ¿no? Claro. Me parece que fue, es más, me parece que no le preguntaron a nadie más. Me parece que Sí, directamente sí. les tocaron el timbre a él y dice, che, estás, ¿no? Y Bolsonaro le dijo, pero claro. Pero olvidate. ¿Está Había Brasil un para meme- venir a jugar? Claro. Había un meme que yo ya mencioné, pero me parece que viene a colación, que decía, bueno, la Copa América no se puede hacer en Argentina por la situación epidemiológica y no se puede hacer en Colombia por la crisis política. Sí. Bueno, vamos a Brasil, ¿no? Como Claro, todo wow, junto. vaya. Que tiene las dos. Sí, el Nueva Zelanda de Sudamérica. Claro, Cero casos desde hace 2 meses, ¿no? Sí, sí, Increíble. total. Total. No, bueno, a ver, es político, ¿sí? Sí. Cuando hablamos de eso es una situación política. Claro. La realidad es que Argentina podría haber tomado la decisión política de dejar jugar la Copa América pese a las circunstancias, Sí. pero el gobierno decidió de una manera lógica no hacerlo, decir, muchachos, estamos enfocados en esto, no nos podemos poner ahora a ocuparnos de una Copa América, Claro. muchachos, nos bajamos. Y Bolsonaro dijo, sí, yo tengo un quilombo bárbaro, pero mi prioridad es la Copa América, Claro. venga esa Copa América, yo la hago, yo te la hago sin problemas, y Bolsonaro obviamente se postuló. Digo, bueno, la realidad es esa. No hay un parámetro de COVID, porque si hubiesen utilizado un parámetro de COVID, no tendrían que haber ido a Brasil. No, No. claro. Tendría que haber ido a No, Estados no. Unidos. Es netamente político. Sí, es sí. netamente política la Sin duda. decisión de jugarla en Brasil. No tiene que ver con las condiciones sanitarias, porque si hablamos de condiciones sanitarias, no las se podría tiene. jugar en Sudamérica, me parece. Claro, Sí, exactamente. Sí, 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 Exact- Es se una tendría que Copa jugar- América que se tendría que haber jugado afuera, por lo menos Sí. afuera de Sudamérica. Sí, por sí. lo menos. Sí, tal cual. Mínimo en Estados Unidos, un Canadá, una cosa así, porque aquí en Sudamérica. Miami, porque si no, no tenemos chance. En América Latina no hay un solo lugar. Pero finalmente se juega, y no con muchas sedes, son solo 4 sedes, si no me equivoco, en Son Brasil. poquitas sedes. Son Sí, poquitas. sí, si querés las vamos repasando, las sedes, que no Sí. son muchas. Yo creo que un poco también por el formato. Hay que recordar que la Copa América normalmente trae 2 equipos, en este caso trae solo 5, Pato y Tuti. Trae 5, ¿por qué? Porque no pudieron traer invitados, ¿sí? Claro. ¿Cómo traes un invitado en un contexto mundial como el que estamos? Normalmente siempre, a ver, en la Copa América históricamente hubo 2 invitados, porque en la Conmebol son 10 naciones, ¿sí? Son Sí. 10 equipos. Entonces, para hacer un torneo donde tengas por lo menos 3 grupos que se te clasifiquen a cuartos de final, necesitabas 12 equipos, ¿sí? Por eso siempre Entonces, jugaba Japón, ¿no? Y traíamos algunos equipos así. algunos equipos, sí, que no tenían nada que ver con Sudamérica. Era más bonito, por ejemplo, en la Copa América del 2007 se trajo a Estados Unidos y a México. Sí. Bueno, decís, bueno, se camufla un poquito más. Sí, digamos, claro. Y en cierto punto siempre se reclama que la Copa América sea una Copa América real. Esto es una Copa Sudamericana, Claro. digo, más allá del nombre, Tal ¿no? cual, Y encima le robaron el nombre porque en lo que es la CONCACAF, que es la zona norte Sí. de América, es la Copa de Oro, se llama. El equivalente Sí. a nuestra Copa América es la Copa de Oro. Malísimo el nombre. Malísimo el nombre. Malísimo el nombre, pero ¿qué quieren si la Conmebol ya se quedó con el nombre Copa América? Claro. La Copa América tendría que ser algo más general, ¿sí? Se tendrían que poner de acuerdo la CONCACAF y y porque jugar aparte, todos. la Copa de Oro no vende. No La vende. gana siempre México, y a lo sumo Sí. una vez cada tanto Estados Unidos. Sí, Pero tal no vende, cual. no vende. Tal La cual. verdad que no vende. No. Cuestión que sí, por ejemplo, en la Copa América del 2011 que se jugó en Argentina, el invitado iba a ser Japón, pero Sí. después no vino porque fue el terremoto, el famoso terremoto del 2011, Es entonces cierto. Japón se bajó en ese momento, pero iba a ser Japón el invitado. Nada que ver. ¿Qué tiene que ver Japón con América? Más Bueno, lejos de América no encontraron uno. No encontraron uno. no encontraron uno. Y la Copa América pasada jugó Qatar. Argentina en la fase de grupos se Es verdad. enfrentó a Qatar. Creo que lo gana ese partido con Me había creo que olvidado. por lo menos un gol de Lautaro Martínez. Sí. Sí, jugamos con Qatar. Cualquier ¿Qué cosa. tiene que ver Qatar con América? O sea, pongo un partido de la Copa América y está jugando Qatar. Bueno, a ver, a lo mejor me perdí una clase de geografía. Que entren los que quieran, ¿no? Que entren los que Claro, quieran. una Copa América, pero que bueno, que cada tanto te invita a alguien. En Claro. este caso es la excepción, no hay invitados, ¿sí? Son solo 10 equipos divididos Sí. en 2 grupos de 5 cada uno, se llama el grupo norte y el grupo sur, Ujú. porque en realidad se iba a jugar, digamos, como se iba a jugar en Argentina y Brasil, la zona sur, ¿no? Chile, Uruguay, Argentina, iban a jugar todos en Argentina
Argentina, y la zona norte, que iba a ser Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, y iban a jugar todos en Colombia, ¿no? Por eso la zona norte y zona sur. Claro. En este caso quedó todo bastante parejo, porque hablando de las sedes, ¿no? Las sedes están bastante parejas. La más sureña, si se quiere, es Río de Janeiro. Claro. Pero después las otras ciudades son Brasilia, Goiânia y Cuiabá. Que son ciudades que están básicamente en el mismo meridiano, perdón, en el mismo, en la misma línea, no en el mismo meridiano. En el mismo paralelo. En el mismo paralelo, exactamente. Sí. No hay mucha diferencia en cuanto a norte y sur hablando, Claro. sí, por ahí están más al este algunas, más al oeste al otro, pero la ciudad más sureña es Río de Janeiro, ¿sí? Imagínate. Ya por sí está bastante al norte, pero Claro. no hay una diferencia norte-sur. Sí. La ciudad, entonces, cada una tiene un solo estadio, excepto la excepción de Río de Janeiro, que va a tener solamente la final en el Maracaná, sí, tiene el Maracaná, pero hoy Argentina juega en Río de Janeiro, pero juega en el Nilton Santos, que es el viejo estadio Joao Havelange. Claro. No sé si alguno lo tiene por ahí. Claro. A ver, básicamente se puso el Maracaná para que sea el icono en la final, pero la realidad es que va a ser una sede sola en Río de Janeiro hasta la final. Después, el resto de las sedes tiene un estadio único, ¿sí? Brasilia tiene el Mané Garrincha, un estadio que se utilizó mucho en el Mundial, ¿no? Muy lindo estadio, el Mané Garrincha. Cuiabá tiene la Arena Pantanal, no fue un estadio del Mundial, pero sí es un muy bello estadio, como ese estilo europeo, ¿no? Como se suele, tiene se mucha suele decir. infraestructura. Ese estadio parece que bajó de los barcos. Tal cual. Olvídate, no vino de la selva. Y el estadio que quizás es más sudamericano, si se quiere, es el estadio de Goiânia, que es un estadio que, a ver, es el típico estadio de esos FIFA, de esos Pro Evolution, ¿viste? Esos PES que siempre tenían un estadio chico. Es un estadio quizás el más humilde de todos los estadios, pero claro, teniendo en cuenta que no va a haber público, me parece que lo que más se buscó en ese caso fue la comodidad de ese estadio, ¿sí? Es un estadio bastante cómodo, que tiene buenas instalaciones, entonces se eligió el Estadio Olímpico de Goiânia para disputar algunos partidos de estas sedes. Si te parece, Pato, andá marcándome el ritmo vos. No, bien, hasta acá hicimos todo lo que vendría a ser geográfico, dónde se juega la Copa, porque hay 4 sedes, cuando en otro momento hubiera habido más, la reducción de los equipos, que me parece muy importante también, porque siempre se juega con invitados, y ahora sí, bueno, no nos queda otra que pasar a lo efectivo, que es, ayer arrancó finalmente el grupo de Brasil, que es un grupo distinto al nuestro, y hoy nosotros jugamos también. ¿Cómo están los grupos y qué partidos se nos vienen, amigo? Es muy llamativo esto que me comentabas, Pato, porque arrancó Brasil, pero arrancó el grupo B. Cuando normalmente el que arranca el primer partido es el del grupo A. Claro. ¿No? En este caso, claro, por todo este lío, porque los grupos ya estaban armados, Brasil debutó ayer en el grupo B, ¿sí? Debutó ayer con un 3-0 ante Venezuela, ¿sí? Una Venezuela que se vio afectada por muchas bajas por COVID, que si querés después los vamos a ir repasando. Por favor. 12 jugadores, ¿no? ¿Tenían COVID? No, en realidad, a ver, hubo ahí una confusión, porque hubo mucha gente, o sea, se publicó que hubo 11 casos, 12 casos positivos. Primero se decían 11, después se decían 12. La realidad es que había una mezcla entre personal técnico, ¿no? La delegación, porque, a ver, no son solo los jugadores a los que se hisopan, porque también van médicos, va hasta el aguatero. Hasta el aguatero se tiene que hisopar porque viaja con la delegación, forma parte del plantel. Entonces, lo que sucedió un poco ahí con Venezuela fue que antes de viajar, uno cuando se hace el famoso hisopado antes de viajar, saltó que había varios casos positivos, ¿no? En realidad se arrojaron 41 negativos y 11 positivos, que obviamente se aislaron y se cumplieron todos los protocolos, no viajaron, ¿sí? A Brasil. Uno de los primeros fue Tomás Rincón, ¿sí? Que se quedó en aislamiento en Caracas, porque primero fue el primero que presentó síntomas. Entonces da la sensación de que ese fue el primero que activó la bomba, ¿no? Y que después habrá ido contagiando a otros jugadores, como por ejemplo Wilker Ángel, Feijer, ¿sí? Así que, bueno, se quedó con varias bajas en la Vinotinto. A mí me parece que hizo un buen papel en el día de ayer. Se comió 3, pero no jugó tan mal, digamos. Se comió 3, pero no jugó tan mal. Se comió 3, pero cuando vos analizás el partido y lo ibas mirando, por momentos Venezuela le manejaba la pelota a Brasil. No te digo que lo complicaba, pero sí
le generaba cierta incomodidad, ¿sí? A la verde amarela, que bueno, finalmente por peso específico, eso es lo que tiene esta selección de Brasil, que por ahí a veces no está en su mejor momento, pero por peso específico te termina ganando y es más, te termina goleando. Sí. ¿Sí? Ahí es donde saca la chapa de la camiseta, de la verde amarela. Sí, sí, tal cual. Tienen unos jugadores que valen cientos de millones de dólares, ¿entendés? Les queda una y te la clavan y te ganan por goleada cuando quizá el resultado no era tan para goleada viendo el partido, ¿no? Pero te sacan una goleada. Y tienen un proceso que se viene evolucionando ya desde hace rato. Digo, ¿hace cuántos años que Tite es el técnico de la selección brasileña y que encima Tite fue el técnico en los Juegos Olímpicos? Sí. Es decir, ya con esta camada de jugadores ya los conoce porque los dirigió. Recordemos que los Juegos Olímpicos normalmente es sub-23, ¿sí? Salvo creo que podés llevar 2 jugadores mayores. Sí. Es decir, ya Tite venía dirigiendo para los Juegos Olímpicos de Río a todo este seleccionado cuando era sub-23. Por lo tanto, ya viene llevando un proceso que te termina consolidando y te termina llevando a tener ese peso específico, ¿no? Porque vos ya sabés a lo que jugás y sabés a lo que jugás desde hace mucho. Entonces, porque el otro día decían que bueno, que la selección argentina quizás no estuvo bien en estos últimos partidos de eliminatoria, que sacó 2 empates contra Chile y contra Colombia respectivamente, pero claro, Argentina no se juntaba desde el año pasado más, porque el año pasado no se llegaron a jugar las eliminatorias, entonces hacía más de un año que los muchachos estos no se veían, y uno dice, ¿y qué? ¿Brasil sí se vio? No, Brasil también estuvo en las mismas circunstancias, pero Brasil viene llevando un proceso que es un poquito más largo, Brasil viene llevando el proceso desde el año 2016 y un poquito antes, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos de Río fueron en 2016. Tal cual, entonces tiene un equipo mucho más asentado, acá la cosa es nueva, ¿no? Acá nuestro equipo es nuevo, tenemos nuevos nombres, etcétera. Ojalá en algún momento esto se afiance y le den confianza a estos pibes y tengamos una selección más sólida, pero no sé si la tenemos por ahora, amigo. A mí me parece que por ahora nos falta ese peso específico que recién le nombraba a Brasil, ¿no? A mí me parece que Argentina no supo sacar provecho de su camiseta, ¿no? En los partidos contra Chile y contra Colombia, en el momento en el que Brasil por ahí está complicado y te termina goleando es porque saca el peso específico de su camiseta, algo que a Argentina no le viene pasando y que, a ver, un poco es por el cambio de nombres y otro poco es por este tema de que, a ver, si te pones a contar desde el año 2016 todos los técnicos que tuvimos, pasó el Tata Martino, pasó el Patón Bausa, pasó Sampaoli y ahora digo 4 técnicos cuando Brasil te estoy nombrando uno solo. Sí. Perdón, ¿puedo hacerte una pregunta? Que esto no tengo ni idea. Viste que Argentina, yo no soy muy, o sea, me gusta mucho el fútbol, pero no soy muy seguidora de la selección en general, o sea, como aguante Independiente. Y me pasa que me pasa que siempre me llamó mucho la atención esta cosa que tiene el director técnico de Argentina o Argentina, ¿no? De que por más que haya sido un gran mundial, por ejemplo, yendo específicamente al mundial, un gran mundial es como que si no ganaste, se va el director, ¿viste? Como que el director técnico cambia todo el tiempo. ¿Eso pasa en otros países o es muy propio de Argentina? Es una pregunta interesante. A ver, se puede decir que es muy propio de Argentina, pasa en otros lados, pero también hay que analizar por qué pasó en Argentina, ¿no? Hay una serie de circunstancias que se fueron dando cuando uno analiza todas estas cuestiones de que decís, bueno, pero si Alejandro Sabela llegó a la final, ¿por qué lo sacaron? Bueno, Grondona hizo todos los esfuerzos porque Alejandro Sabela se quede en la selección argentina. Lo que pasa es que Alejandro Sabela ya estaba cansado, ya tenía ya él tenía decidido que cualquiera sea el resultado se iba. No iba a seguir. Porque ya, a ver, era un tipo grande que no se sentía él bien para estar en la exigencia y la ventaja económica, ¿no? Porque es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho estrés. Y económicamente la selección argentina, para Sabela, en comparación a otras posibilidades laborales que por ahí podía llegar a tener, no le convenía tanto. Ya quería empezar a llegar a su jubilación con otro proceso un poco más tranquilo. Le habían hecho ofertas, por ejemplo, del Milan. Me acuerdo, sí. Y entonces ahí es donde Sabela dice, no, yo me bajo. Después Sabela se enferma, ¿no? Empieza a tener todas estas complicaciones que básicamente derivaron en su fallecimiento el año pasado, muy poquitos días después de la muerte de Maradona. Y entonces ese fue el primer problema que desentona todo esto. El Tata Martino pierde 2 finales América, pero el Tata Martino se va de la selección argentina por perder esas 2 finales de Copa América. No, el Tata Martino se va porque no le daban los jugadores para ir al Mundial, a los Juegos Olímpicos de Río. Claro. Y dice, ¿qué voy a ir a hacer un papelón? Ya vengo de perder 2 finales y encima me quieren mandar a la guerra con un palo de escoba, no. Claro. Entonces, el Tata Martino no se iba a exponer a un papelón en los Juegos Olímpicos de Río porque los equipos no le querían dar los jugadores. Podríamos decir que hay una falta de apoyo político al director técnico de turno que lo suele dejar muy expuestos y que también ante el primer conflicto también deciden
irse como rata por tirante, porque también están poniendo en riesgo su prestigio los técnicos de la selección. Y sumado su a esto, carrera. a que la ciudadanía es bastante crítica también. Claro. Es que tampoco Somos todos apoya técnicos. demasiado. Perdés un partido y ya te saltan a la yugular. Entonces es difícil Sí. también sostenerte desde ahí. Claro, Es difícil, pero también es decir, también es cierto que yo un poquito debatía cuál es mi relación con la selección. Y mi relación con la selección es como la de una pareja. ¿Viste? Que a veces te vas a dormir muy enojado con tu pareja, tu novia. Pero el otro día no sabés qué pasa. Te levantás y ya la volvés a querer, ¿viste? O sea, y al revés también te pasa lo mismo. A mí me ha pasado me voy a dormir y por ahí mi novia se va enojada a dormir conmigo. Y al otro día veo que está bien, y dice, pero no estabas enojada, y bueno, pues se le pasó. La selección, a mí me pasa lo mismo. En esa pareja nadie es de Leo, claramente. Evidentemente. No, a ver, a mí me pasa lo mismo. Me voy enojado porque digo, che, no ponen huevos, digo, no juegan a nada. Y cuando me dicen que hoy juega de vuelta a la selección, me vuelvo a enamorar, vuelvo a tener ilusión, vuelvo claro, sí, vuelvo a caer como, claro, sí, total. Y hoy, justamente hoy, juega de vuelta la selección y de vuelta contra Chile, amigo, y una selección que no es la misma de estos últimos 2 partidos, porque la convocatoria cambió, fue cambiando la convocatoria. A ver, la realidad es que no hubo tantas diferencias si uno compara lo que fue la convocatoria para las eliminatorias, pero sí hubo cambios porque hay varios jugadores que se quedaron afuera. Sí. Por ejemplo, Emi Buendía, ¿sí? Juan Sí. Foy, que fue bastante criticado por su desempeño en el partido de Colombia, ¿sí? En el partido que Argentina empata, Sí. y sobre todo en alguna jugada puntual donde quizás se termina definiendo el empate de colombiano. La última, Lucas Ocampos, quizás también otro de los más polémicos porque viene teniendo un muy buen rendimiento, Luquitas Ocampos. Y después quizás otros polémicos, pero que quizás la gente no es tan fanática de estos jugadores, como por ejemplo Lucas Alario y Paulito Dybala, ¿no? Sí. Pablo Dybala está bien, sí, la Juventus, sí, pero me parece que el pueblo argentino no está enamorado de Pablo Dybala. Entonces, si no va en la convocatoria, me parece que no. Fue más polémico lo de Juan Foy y Eso lo te iba a de decir. Ocampos que lo de Dybala. Escuché ¿sí? más polémica con respecto a la falta de Juan Foy, que es un pibito que se mandó una cagada el otro día, pobre, tiene mucho futuro, se mandó una cagada y lo bajan de la selección, que Dybala, que es una de las estrellas que sale en la tapa de los jueguitos, ¿entendés? Del FIFA te sale en la tapa Pablo Dybala, y ni lo convocan y a la gente le chupa 6 huevos que no esté Dybala, la verdad. Es que no. A las pibas no nos importa. No nos chupa 3 huevos que no esté Dybala, Quiero Perdón. A mí me importa mucho que no esté Dybala. Y me suma un poco. Cuando no juegan tan bien, por lo menos decís, uy, qué lindo. Por lo menos, me entretengo, Dybala claro. no es un jugador, a eso iba, porque me parece que, digo, cuando está en la convocatoria, tampoco es un jugador titular, que voy a decir, bueno, No, a claro. ver, lo voy a ver a Pablo Dybala. Yo recuerdo Igual estoy haber haciendo ido- un chiste porque está re bueno. La verdad me chupa 3 huevos Dybala como jugador. Me importa un pito. Pero el tema es que si ponele que va, no lo ves jugar. Entonces no lo ves, porque Claro. está bien. Le gusta la platea femenina, ¿no? Pero. Ay, ni siquiera. Si no está, tampoco te suma. Ese No, no chiste te cambia es fácil, nada. Dybala. Yo prefiero a Marcos Rojo. Es verdad, ella es fan de Rojo. Bueno, Ella ya es fan de Marquitos Rojo ya forma parte de la vieja generación, ¿no? Ya Marquitos Rojo, creo que en base a su desempeño en Boquita, ya se Y acá empieza a notar Clarita porque no dice está, ¿no? que... Total. Acá Clarita dice que mientras esté Taglia, Dybala es decorado. Total, Tal cual. ¿qué le importa? Tal cual. Tagliafico, que es hermano perdido de Patorre, ¿no? Yo varias veces lo veo a Tagliafico y digo, Tagliafico se parece más a Patorre que Patorre mismo a Patorre. Nunca me di cuenta, boludo. Nunca me di Me cuenta. parece que alguna vez te mandé alguna imagen Sí. diciendo, che, Patorre, que entraste a la selección y no me Es verdad, es verdad. Es muy parecido. A ver, antes no tenía barba. Claro. Tagliafico. Ahora se empezó a dejar Sí. la barba y es Patorre, tiene el mismo flequillo y Sí, hasta sí. tiene, Sí, tiene el mismo la misma jopo. expresión. Es una locura. Yo Tiene- cuando lo veo a Tagliafico es Patorre, en cualquier momento me va a leer las tapas del diario en vez de salir por la banda jugando. Es lo más cerca que estuve de la selección, así que me sirve. Me sirve un montón. Sí, me sirve, Me ¿no? sirve. Como quien diría, me sirve. Exacto. Bueno, amigo. vamos a repasar entonces, si te parece, la convocatoria real. ¿sí? Dale. Los que van a estar disponibles a disposición de Lionel Scaloni Sí. en esta Copa América. Los arqueros, Armani, que por suerte ya dio negativo, venía teniendo sucesivos PCR y le venían dando 2 positivos, por suerte ya dio negativo, así Sí. que está a disposición del técnico. Emi Martínez, que nos dio un lindo susto, ¿no? Sí. En el partido con Colombia. Agustín Marchesín, que justamente fue el que lo reemplazó. Y el ex Racing, Juan Musso, actualmente militando en la Serie A, ¿sí? Así que esos son los 4 arqueros, ¿sí? Que lleva la selección argentina a la Copa América. Me parece que llevaron 4 un poquito asustados por el efecto River, ¿no? Después Sí. vamos a hablar de eso, porque
hubo varios cambios en el reglamento que me parece que vinieron a colación de todo lo que pasó con River y Enzo Pérez en el arco. Sí. En la defensa lo vamos a tener, repito, estos son los convocados, no los que van a jugar hoy, ¿sí? Si no van a jugar 4 arqueros. Claro. Gonzalo Montiel, Nico Tamendi, Pesela, Patorre, Tagliafico, Lucas Martínez Cuarta, Marquitos Acuña, el ex Racing, que acá lo ponen como defensor polémico porque, bueno, siempre se discute sobre si Marquitos Acuña es defensor o es un mediocampista que hace la banda, ¿sí? Lisandro Martínez, Cristian Romero y Nahuel Molina. Hablando del mediocampo, bueno, Leo Paredes, que metió un muy modesto gol contra Colombia. Guido Rodríguez, Gio Lo Celso, Ezequiel Palacios, Nico Domínguez, Angelito Di María, Rodrigo de Paul y el Papu Gómez. Adelante, en la delantera, también polémica, ¿no? Porque algunos jugadores, por ejemplo, te lo meten a Messi, pero Messi también por momentos hace las veces de un mediocampista. A veces estas definiciones son un poco molestas, ¿viste? Que cuando te encasillan en algo es bastante complicado porque, bueno, no siempre sos eso que dicen que sos. Bueno, Angelito Correa, Nico Domínguez, Leo Messi, ¿sí? Lautaro Martínez, que por ahí es el delantero más neto de todos estos, junto con Sergio Agüero, que también está en la convocatoria, Joaquín Correa y Julián Álvarez. La realidad es que de todos estos jugadores que nombré, lo más probable es que hoy Argentina salga a formar con los siguientes, ¿sí? Emiliano Martínez en el arco, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Nico Tamendi y Tagliafico en la defensa, mediocampo integrado por Nico González, Rodri de Paul, Leo Paredes, Giovanni Lo Celso, y acá viene la polémica, porque lo meten a Messi como que va a ser un delantero. La realidad es que Messi va a jugar por todo el campo de juego, sobre todo ocupando mucho la mitad de la cancha. Y el delantero neto, el delantero que va a estar en el área va a ser Lautaro Martínez, el ex Racing, actual Inter de Milán, que va a estar integrando la posición única de ataque, ¿sí? Salvo que en algún momento entre el Kun Agüero. Si el Kun Agüero ingresa y no lo reemplaza Lauti Martínez, seguramente van a integrar un doble 9 ahí que en su momento fue muy efectivo en la Copa América de Brasil del 2019. Totalmente. Bueno, y el grupo está Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Y en el otro grupo está Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Claramente los candidatos Argentina y Uruguay de nuestro grupo, con Chile también ahí peleando. Y en el otro, bueno, Brasil excluyente y también podríamos decir un poquitito Colombia y Ecuador. Amigo, hay un temita importante, Pato, acá con el tema de estos equipos que vos me nombraste. A ver, los cuartos de final los juegan 8 equipos. Sí. ¿Sí? Entonces, pasan todos. Pasan casi todos, claro. O sea, yo no le veo mucho sentido a esta fase, muchachos. A ver. Re chanta, boludo. De los cinco equipos hay uno solo que se queda afuera. O sea, a lo sumo la ventaja que te da la posición en la que salís es que después vas a jugar contra el peorcito del otro. Es decir, si salís primero, jugás contra el peor del otro grupo. Claro. Es la ventaja que te da. Pero la realidad es que hay uno solo que se queda afuera. Sí, rarísimo. Muy trucho, boludo. Muy trucho. Es muy difícil. Muy trucho. Es muy difícil. Amigo, y para cerrar, me interesa muchísimo, mientras acá Pepe quiere instalar el hashtag Basta de Di María en la selección. Ay, sí. Es uno de los trending topics. Es uno de los polémico, ¿no? Qué polémico. Qué polémico, y aparte qué polémico, dejen afuera a un pibe como Lucas Ocampo para traerlo a Di María. Y acá Clary se suma, Clarita también dice que sea TT, bueno, lo vamos a instalar desde este programa. Pero amigo, me interesa para cerrar esa data que me dijiste, me parece muy importante, el cambio de reglamento a partir del COVID y sobre todo los casos de River, ¿no? Sí, a ver, en base a la experiencia de lo que sucedió con River, la Conmebol había tomado una decisión que era que podías sustituir, ¿sí?, hasta 5 jugadores por COVID. Es decir, si vos tenías la prueba de que a un jugador le había dado COVID, vos podías sustituirlo. Y esa acción la podías realizar hasta 5 veces. ¿Sí? Esto me parece que fue una medida que se tomó en base a lo que había sucedido con River en la Copa Libertadores. Sí. Ahora, cuando empiezan a ver la cantidad de casos que tenía Venezuela, dijeron, me parece que con 5 nos quedamos cortos, muchachos. Con 5 nos vamos a quedar cortos. Y corre riesgo de porque, a ver, de última River, ¿qué hace? Bueno, pone un arquero, digo, pero o juega con 10 jugadores. Bueno, podían buscarle la vuelta. Pero la realidad es que esta Copa América se intenta vender una cierta un cierto espectáculo que, digamos, si no tenés los jugadores estrellas, ¿qué haces? Claro. Digo, no puedes jugar una Copa América con un equipo arrancando de entrada con 9. Digo, me parece un poco absurdo. Entonces, la Conmebol tuvo coherencia, ¿no? Usó el sentido común y lo que dijo, muchachos, esa lista, ese límite de 5 se elimina, ¿sí? Ese límite de 5 lo eliminamos. Cualquier jugador que sufra
un COVID positivo, que se testee y dé positivo, se va a poder sustituir sin limitaciones, la cantidad de veces que sea necesario. Obviamente, no es que cualquiera lo puede sustituir. Se pueden sustituir aquellos que les dé el PCR positivo o que sean considerados como contacto estrecho, ¿sí? Claro. Es decir, no es solo me tengo que hacer el test y que me dé Claro. positivo. Es decir, también los contactos estrechos, ¿no? Porque por ahí te pasa que un jugador empieza a tener síntomas y estuvo en contacto con el positivo, porque, no sé, por ejemplo, compartían habitación o Sí. lo que sea. Bueno, se puede ya directamente considerar positivo al que tiene los síntomas por contacto estrecho. Y ese jugador lo podés reemplazar. Bien, perfecto. Obviamente la Conmebol va a solicitar cierta información, ¿no? No es que bueno, listo, te dejo cambiarlo. Va a pedir cierta información adicional que tiene que ver con los estudios médicos. Me imagino. Pero mira qué bizarro, ¿eh? Nunca hubiéramos pensado una regla así en un campeonato como la Copa América. Bueno, son las circunstancias en las que estamos y la insistencia, ¿no? También de seguir realizando estos campeonatos que no dejan de ser un gran negocio que mueve millones de dólares también y que por eso también se realizan estos cambios. Luquitas, la verdad, vas a ser nuestro enviado, me parece, a la Copa América de Brasil sin ir a Brasil. No nos da el presupuesto para mandarte. Pero nada. Tampoco me hubiesen dejado entrar, me parece. Tampoco ¿no? te hubiesen dejado entrar. No sé cuántos periodistas habrán viajado. Muy pocos. Muy pocos. Los relatores te lo relatan de una pantalla. Sí, Vamos a ser sinceros. Sí, ¿no? sí, saquémonos las caretas que los relatores sí, están en el canal, efectivamente. Bueno, amigo, Lucas Itzer, periodista, sí, casi piloto, integrante de Cítrica Radio, que nos cuenta todo sobre la Copa América. Amigo, mil gracias, qué placer volver a compartir aire con vos. Te mandamos un abrazo gigante. Un placer volver a estar en el éter con todos ustedes. Gracias, amigo. Chao, Lucas, Abrazo gracias. grande. Un abrazo. Lucas Itzer, sí, claro, él es periodista, especialista en deportes y nos trajo todo sobre la Copa América.